Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según cuando me veas. Te traigo hoy otro vídeo en esta serie de vídeos que hago sobre mirar la muerte de otra manera. Pues obviamente preguntándonos si podemos mirar la muerte de otra manera. Y espero que después de los vídeos publicados y los que seguirán, pues podamos tener todos claro que la respuesta es afirmativa. Podemos mirar la muerte perfectamente de otra manera. Hoy te voy a presentar un vídeo, te voy a hacer un vídeo sobre las experiencias en el lecho de muerte. Para hacer este vídeo, pues he tomado pues varias información que me he encontrado por YouTube, pero sobre todo me he centrado en un libro que ha escrito Nacho Blasco, que se llama La prueba del alma. Y bueno, Nacho Blasco es un investigador de la conciencia de hace muchísimos años. Ha formado y está formando a un montón de personas en su formación acerca de la terapia. Podemos asimilarla a la terapia de vidas pasadas. En su formación se llama terapia de expansión de la conciencia, porque bueno, aparte de lo que es la propia vida, la vida pasada que nos podemos encontrar en estas regresiones, también podemos hacer una regresión a esta vida presente, a memorias o a recuerdos que están olvidados, que están escondidos y que pueden ser fundamentales a la hora de experimentar o de encontrar respuestas en una terapia, ¿no? En este libro Nacho pues nos habla que no, este no es un fenómeno nuevo. Te puedo decir, por ejemplo, que en escritos o autores antiguos o en la cultura popular podemos hablar de que la gente dice que las personas antes de morirse tienen alucinaciones. Bueno, evidentemente sabemos que no son alucinaciones, pero que sí es un fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia, que se da en el presente, que es mucho más frecuente de lo que parece y que también se oculta, al igual que las experiencias cercanas a la muerte, pues tal vez por vergüenza o porque sencillamente el lugar donde se produce, la familia donde se produce el acontecimiento y este fenómeno, pues piensan que sencillamente son alucinaciones y no hablan más de ello, pero son muy comunes. Y ya el doctor Raymond Moody en uno de sus libros, creo que se llama Senderos de Luz, si no recuerdo mal, pues habla de estas experiencias. También tenemos en España una fundación, la Fundación Iclovi, que tiene un trabajo de investigación sobre estos fenómenos. Podemos encontrarnos autores, te voy a citar algunos, los voy a leer para no hacerlo de memoria, y unos pocos de los muchos que cita Nacho Blasco en su libro. Alan Kelleher, que en 1996 publicó un libro con sus estudios. Angie Carmelo, doctora de metafísica y experta en acompañamiento ante la enfermedad, que escribe junto con Lujan Comas Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia, que como te digo ha escrito con Lujan Comas, que es una presidenta de la Fundación Iclovi junto con el doctor Xavier Melo, y que, bueno, como te decía antes, pues tienen unos trabajos sobre estos fenómenos, ¿no? También tenemos a Carla Willis Brandon, que es doctora en psicología en California. Enrique Vila López, doctor, en 2010 publicó el libro Yo vi la luz, y en él expone sus conclusiones de un estudio que hace con el método científico sobre este fenómeno. También podemos hablar de la doctora Hanna Fernández. Hanna Fernández es neurocirujana del Hospital Gómez Ulla, y ella narra en su libro cómo en el momento que el corazón de su padre dejó de latir, la habitación se llenó de luz y de una gran paz, y ella misma vio cómo familiares de su padre venían a acompañarle en el tránsito. Este es un tipo de experiencias en el lecho de muerte que vamos a ver ahora. El doctor John Lerma, que es director del Tucson Medical Center, es especialista en cuidados paliativos, y el hospital
este que he citado, es el mayor hospital en el mundo en el que se dedica precisamente a los cuidados paliativos, ¿no? Por tanto, es un hospital de referencia donde te puedes imaginar que este tipo de experiencias se dan con una frecuencia tremenda, ¿no? Y bueno, pues como digo, hay muchos autores, hay muchos ejemplos, te he citado solo unos pocos. Si estás interesado en estos fenómenos, te recomiendo vivamente el libro de Nacho Blasco. Es un libro exhaustivo en cuanto al conocimiento, exhaustivo en cuanto a los testimonios, y desde luego, una vez que lo lees, pues es impepinable que uno dé total validez a este tipo de fenómenos y que se dé cuenta que, bueno, que la muerte no es tal y como nos la pintaban, no es el final de nada, sino precisamente es el comienzo de otra vida en otro plano, o la continuación sencillamente del viaje del alma, pues experiencia tras experiencia, vida tras vida, como diríamos aquí, o como a mí me gusta decir, traje tras traje que el alma se pone. Lo primero que tenemos que saber es que cuando el proceso de la muerte se produce, se inicia, este no se va a terminar. Cuando inicia el proceso, muchas veces la persona tiene sueños o tiene una sensación fuerte, fortísima de que se va a producir, y ese sería el primer aviso de lo que sería el proceso, ¿no? El proceso de muerte. A continuación, la persona va a perder las ganas de comer y las de beber, incluso rechaza la comida. Yo he tenido en la muerte de mi madre una experiencia relativa con esto. Yo me despedía un mes antes de su fallecimiento, puesto que estábamos en época del COVID, no podías visitar cuando te apetecía a tu familiar, y una vez que ya me había despedido de ella, la noche anterior por la mañana tratándole de dar el desayuno, ella me lo rechazaba, pero con profusión, no había manera de que tomara nada. Y una vez que han perdido ya el apetito, el siguiente paso que van a dar estos enfermos es que van a ir perdiendo progresivamente la visión, deja de ser clara y se hace borrosa, luego el tacto, y el último sentido que se pierde es el sentido del oído. Sin embargo, sabemos que aunque el sentido del tacto se haya perdido, estas personas perciben la energía de quienes les acompañan. Entonces, esto es muy importante saberlo, porque si nos pasa en nuestra casa cuando tenemos alguien que está muriéndose, el seguir hablándole, aunque parezca que ya ha fallecido del todo, seguir hablándole durante un tiempo es importante, es acompañarle en ese momento, porque ellos siguen todavía escuchando, y esto es muy, muy interesante. Bien, pues te voy a poner un vídeo de Sergio Marina. He tomado este vídeo de Sergio Marina porque explica bastante bien este tema. Te lo voy a dejar, como siempre, las fuentes los vídeos que tome, las fuentes los dejo en los comentarios, y incluso en el mismo vídeo la dirección donde puedes ver el vídeo completo, y vamos a ver cómo explica Sergio Marina los tipos de experiencias peri-muerte, que también las llaman, o del lecho de muerte. ¿Qué son estas experiencias en el lecho de muerte? Son experiencias que vive la persona antes de que desencarne. No tenemos todavía a ciencia cierta cuándo empiezan a acontecer. Hay personas que ya empiezan a tener las primeras señales un mes antes, 3 meses antes, o incluso los días previos ya al momento de desencarnar. Pero podríamos hablar que son esas experiencias descritas por los moribundos antes de su partida, porque así que, a diferencia de las experiencias cercanas a la muerte, donde sí que hay muerte clínica, donde sí que hay muerte física, pero que luego esa persona acaba volviendo nuevamente a la vida, con lo cual cambia el escenario, aquí no. En las experiencias en el lecho de muerte sí que la persona acaba desencarnando. Pero a pesar de tener gran similitud con las experiencias, insisto, cercanas a la muerte, aquí sí que en las experiencias del lecho sí que hay muerte, en este caso, de la persona. Pero es verdad. Bien,
Pues tenemos la primera de las experiencias en el lecho de muerte es la típica y la normal. Yo te voy a contar un caso que conozco, porque es el padre que ya ha fallecido de mi mujer, cuando estaba en el lecho de muerte, y él tuvo una agonía muy larga, que les daba hasta, decían, hasta el enfermero que les atendía no se explicaba cómo duraba tanto. Eso tiene también su consecuencia o su explicación, pero él en un momento determinado preguntaba que quién eran las personas que se escondían detrás de la puerta. Obviamente la gente que le acompañaba no veía a nadie, pero José Marino, que era como se llamaba, pues sí estaba viendo a esas personas, estaba viendo esas figuras de luz que estaban ahí. Y no quería marcharse, no quería marcharse. Y este enfermero, como le decía antes, que le visitaba y que le hacía pues lo que le tuviera que hacer en las visitas, pues ya sorprendido de la duración de la agonía, les comentó a la familia que que esa persona no se quería marchar porque habría alguien por ahí del que se quería despedir y no se podía despedir, y mientras no lo hiciera pues no se iba a marchar, ¿no? Y la familia se dieron cuenta de quién podía ser, le avisaron, y efectivamente al poco tiempo, al día siguiente de que este hombre le visitara a su pariente, a su familiar, pues murió. Necesitaba despedirse de esta persona. Y una muy curiosa es el famoso elemento que tiene que ver con las despedidas. Es decir, allí en el momento que nuestra alma sabe, insisto, con esas señales que hemos dicho, que va a desencarnar, empiezan ya las visitas. Empezamos a tener las visitas tanto presencialmente, en formas, también en sueños oníricos, de muchas formas. Nuestros seres queridos ya trascendidos nos vienen a avisar: estamos aquí, te vamos a acompañar al tránsito, todo está bien, todo está perfecto. Sentimos la paz, sentimos que no estamos solos, lo empezamos a ver, pero nuestra alma en algunos casos tiene la necesidad de despedirse. Curiosamente, esta forma de despedirse se puede dar de muchas maneras y lo hemos visto relatado de múltiples y múltiples formas, pero muchas veces esa alma necesita que antes de desencarnar tener la presencia física de algún amigo o algún ser querido porque se tenga que despedir, aunque ni tan siquiera pueda hablar, simplemente poderse despedir, sentir su energía. Se han dado casos de almas que han estado, pues bueno, en una fase muy, diría casi agonizando, que incluso no se sabe por qué todavía su cuerpo es capaz de aguantar, y hasta que no ha venido esa persona, que quizás era un hijo que estaba de viaje en el extranjero y por circunstancias varias no podía llegar antes, pues hasta que no llegó ese hijo, hasta que no llegó ese amigo que fue avisado en el último momento y no había forma de contactar con él, hasta que no llega esa persona, esa alma no desencarna. Y a veces, insisto, o sea, médicamente hablando y científicamente, a veces hay situaciones que son inexplicables. Es decir, ¿cómo puede ser que la persona todavía se mantenga en pie? Digo, en pie, en vida, ¿no? Y es muy curioso porque es el alma que necesita como ese volver a reencontrarse, como esa despedida final con algún ser. Otro tipo de experiencias, el segundo tipo, por decirlo de alguna manera, de experiencias cercanas a la muerte, es lo que se llama la lucidez terminal. En lucidez terminal son esos enfermos, bueno, que hay casos espectaculares. Son enfermos que de pronto, en el proceso de su enfermedad, de pronto un día tienen una lucidez que ni te la esperas. O sea, por ejemplo, lo más dramático, por ejemplo, o más impactante, es el caso de enfermos de Alzheimer que de pronto se levantan, entras a la habitación, te los encuentras sentados encima de la cama y reconocen perfectamente a las personas que están ahí. Claro, tú te preguntas cómo es posible que eso se dé si sabemos que los enfermos de Alzheimer tienen destrozado el cerebro, y es precisamente
el motivo de su enfermedad. ¿Cómo es posible que en un momento determinado se sienten encima de la cama, reconozcan a todo el mundo, tengan una lucidez extraordinaria y luego efectivamente al día siguiente pues, o en horas siguientes fallezcan? Yo también tengo un caso en mi familia, no es tan espectacular y lo viví siendo muy joven, por la muerte de mi tío Eugenio. Mi tío Eugenio tenía un cáncer ya que estaba extendido en el hígado, que precisamente nos habían dicho le habían dicho a mi padre y a su mujer, pues que rezaran para que el cáncer se les fuera al hígado porque sería lo más rápido y lo menos doloroso, ¿no? Y efectivamente pues ahí llegó al hígado y mi padre pues se encargaba de suministrarle morfina para los dolores, bajaba todos los días, 1 o 2 veces a hacerlo. Y de pronto pues uno de esos días, cuando bajó, resulta que mi tío estaba levantado, sentado en la puerta de su casa. Bueno, sabes tú que en los pueblos es costumbre, cuando hace buen tiempo, en la puerta de la casa la gente sale, se pone unas sillitas y está ahí tomando el sol y observa a la gente que pasa por la calle. Bueno, pues eso estaba haciendo mi tío cuando estaba con la piel amarilla. Tenía ya la cirrosis, o sea, el color de la piel pues databa un daño en el hígado brutal y estaba ahí tan contento y con un aspecto como si no le pasara absolutamente nada. Murió al día siguiente. Tremendo. La lucidez terminal tiene que ver también con estas experiencias en el lecho de muerte, pero con personas. Se han dado casos y se está estudiando muy a fondo este fenómeno, muy a fondo, con personas con deterioros cognitivos totales. Es decir, hablamos de personas con Alzheimer, con parálisis, personas incluso que no se han podido mover en una cama de hospital durante años, personas que igual estaban en estado vegetativo pleno y llega un momento, no sabemos cuándo, tampoco sabemos cuánto tiempo. Hay casos que ha aparecido este fenómeno de lucidez terminal pues 2 días antes de desencarnar, 1 semana antes. Esa lucidez terminal puede durar unos minutos. Ha habido casos de lucidez terminal como los últimos trabajos. Hay un grupo estadounidense que está trabajando muy a fondo este fenómeno. Aquí en España el ICLOVI está en un proyecto de lucidez terminal también aportando casos, ¿no?, de estudio en los diferentes, sobre todo hospitales, pero es ahí el sanitario el que tiene que certificar eso que está pasando. Insisto, cada vez más pues se dan casos de que personas en estado vegetativo hay un momento que se colocan a los pies de la cama, se colocan en posición incluso vertical y son capaces de hablar, conversar y comunicarse de una forma no lúcida, lucidísima. Y luego tenemos otro tipo de experiencias que son las experiencias compartidas. Y este es el caso de la doctora Hanna Rodríguez, que te he comentado antes, y es ese tipo de experiencias en el que alguien que está acompañando a la persona que está muriéndose, al paciente, al enfermo, se da una experiencia cercana, una experiencia del lecho de muerte. Aparecen pues, familiares, amigos, personas que han sido muy importantes y lo ven también ellos. Yo no sé, cuando lees estas cosas en un libro o escuchas un audio, un vídeo que te cuentan estas cosas, pues tú si te imaginas un poco cómo puede ser eso, o sea, tú imagínatelo, o sea, de pronto en la cama, en la habitación de tu familiar enfermo, y de pronto una luz, unas figuras y a tu paciente, a tu pariente, le ves que se pone a conversar con ellas y como resultado, pues tanto estas como cualquiera de las otras mueren con una gran paz, una gran seriedad. Dicen que han venido a llevárselo, a acompañarle en el tránsito. O sea, es una auténtica pasada, porque, joder, es que encima cuando lo puede ver,
y perdón por lo que he dicho antes, cuando lo pueden ver alguien que está ahí con ellos, pues bueno, yo no sé si desear o no que tengas esa experiencia, porque la verdad que es que te tiene que cambiar la vida, porque experimentarlo pues no va a ser lo mismo que yo te lo cuente o que lo leas o que lo oigas, o no, lo estás viviendo tú, ¿no? Y esto es importante también saber que, bueno, que el alma, y con esto voy a terminar, el alma vino aquí a cumplir una misión, una tarea, un aprendizaje, o varios, o muchos, y cuando esto se termina, cuando el aprendizaje se acaba, decide que ya es el momento de desencarnar, y entonces empieza todo el proceso. Ese proceso que también, y esto me lo contaba una amiga que tuve en época de estudiante, que se dedicaba para ganarse un dinero en acompañar a pacientes que estaban muriéndose en su domicilio o en domicilio de sus familiares, y bueno, les asistían. Era un servicio en aquella época bastante solicitado. Y esta mujer, esta chica, me decía que ella sabía cuándo se iba a morir la persona que estaba cuidando, porque sentía un frío que salía del interior. No era un frío que le diera de fuera adentro, sino era un frío que salía desde dentro de sus huesos, y era un frío muy significativo. Y efectivamente ella sabía que cuando ella sentía eso, la muerte se estaba yendo, ¿no? Y hay personas también que estas personas que han podido ver que cuando el alma está desencarnando, en algunos casos ven como una nube violácea, grisácea, que se va. Es como, bueno, es un regalo que te hace la vida en ese momento, para saber que el alma está partiendo, y que evidentemente la vida no termina con la desaparición del cuerpo. Y ellos se van a despedir de ti, ellos se van a despedir de ti. Y aquí hay una extraña sabiduría en todo esto, que yo te voy a contar dos cosas. La primera de ellas es personal. Mi padre tuvo una enfermedad, una diabetes terminal muy dura, con pérdida de las extremidades, y durante mucho tiempo yo le decía a mi padre que tenía que seguir peleando por la vida, y peleando, hasta que un día, pues, en voz alta dije que se marchara ya si quería. Y yo nunca quise verlo, estar presente en ese momento. Y casualmente, en aquellos días yo iba a hacer un viaje de 5 días, y en esos días fue cuando mi padre, como si me hubiera escuchado, mi padre se marchó. Y la otra cosa que te quería contar es, bueno, yo te diré que cuando pasó, que estaba yo en Lanzarote, dije que sí, que sabía que se había ido. Y luego, posteriormente, unos días después o una semana después, yo tuve la sensación de que mi padre estaba junto a mí en un momento determinado, y se lo dije a la persona que me acompañaba. Yo tenía esa plena seguridad de que estaba ahí. Y no me preguntes por qué, es difícil de explicar, no es una sensación que tienes y la tienes, joder, y no es que de pronto hayas pensado en tu padre, no es algo que estés imaginando, es una sensación, es algo que el cuerpo te dice, que algo te está diciendo que está ahí, ¿no? Y yo desde ese momento sabía que mi padre estaba bien, y entonces yo desconocía todos estos temas, por supuesto. Y la otra cosa que te iba a contar es que también, cuando se murió el padre de mi mujer, que te contaba antes, ella había salido unos minutos antes de la casa, la había visto por última vez, y salió de la casa, tenía que hacer sus cosas, y bueno, pues pendiente de lo que pudiera suceder, ¿no? Y ella cuenta que que iba conduciendo el coche, y de pronto sintió como que una mano le pasaba por encima de la cabeza, así, de esta manera,
y dice, y ella pensó, mi papá. Y efectivamente luego pudo comprobar que justo en ese momento, en esas horas, cuando su padre se había muerto, y de esa forma él se había despedido. Sino también sabemos que el alma tiene la capacidad de despedirse de muchas formas, ¿no? Y también lo puede hacer antes de desencarnar, se puede hacer antes, de hecho se registran fenómenos antes, y también cuando la persona ya está desencarnando, es decir, cuando ya está en el inicio de tránsito. ¿Y cómo es esto? Pues el alma utiliza una serie de recursos como puede ser la telequinesis, la clariaudiencia, la clarividencia, pues contacta nuestra alma con aquel ser que necesita despedirse y le manda una señal, le manda, en fin, se han relatado experiencias de a veces que como si tocaran en la espalda, como si susurraran algo en el oído y la persona es como si se diera cuenta de que hay algo, que esa persona a la que le están comunicando le está pasando algo. Es decir, incluso leía recientemente un fenómeno que se empleó a través del teléfono móvil, un teléfono totalmente apagado, que no tenía cobertura, que no tenía ni batería, y la persona recibió un mensaje con un teléfono apagado. No se sabe de qué, de cómo, ni tampoco hay que especular, pero que le estaban avisando que había un alma afín, amiga, que estaba a punto de desencarnar. A través de los... Bueno, pues hasta aquí. Completaré más adelante este vídeo con algunos vídeos recogidos por YouTube sobre testimonios que he visto que son impresionantes. Haré algún vídeo sobre eso, con esos testimonios. Pero hoy ya quiero terminar aquí y bueno, pues creo que tenemos suficientes motivos para pensar que esto sencillamente es un capítulo de la historia, que es una parte del camino, que el camino sigue, que por un tiempo estaremos en un plano inmaterial e intemporal y volveremos a este plano, al plano terrenal, al plano de la experiencia para tener otro aprendizaje. Y así será. ¿Cuántas veces? No sabemos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que así me lo hagas saber con tus likes, con tus comentarios, con tus suscripciones. Sabes que esto es importante para que llegue a más personas, para que llegue a esas personas que hoy están perdiendo a un ser querido y de esta manera pues tengan una visión, una mirada hacia la muerte, otra mirada distinta. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.